saludamos al doctor André Benavides, constitucionalista, quien nos acompaña para ayudarnos a entender un poco hasta qué punto se puede responsabilizar a la Corte Constitucional de lo que ocurre en las cárceles del país. Doctor Benavides, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenos días, estimado Carlos. Muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Caché. Gracias a usted por su tiempo, más bien. Le adelantaba ya la pregunta. El gobierno nacional ha dicho en varias intervenciones públicas que parte de lo que ocurre en las cárceles es responsabilidad de la Corte Constitucional, que ha remarcado que los militares solo pueden estar en el filtro externo y no dentro de los pabellones, que no pueden asumir, por ejemplo, competencias policiales. ¿Hasta qué punto se puede entender esto como cierto? ¿Hasta qué punto se puede responsabilizar a la Corte Constitucional de lo que ocurre en las cárceles? Lastimosamente, el gobierno nacional trata de lavarse las manos por esta crisis penitenciaria que pudo ser evitada y lo que hace es responsabilizar, tirar la pelotita a la Corte Constitucional, cuestión que desde cualquier punto de vista debe ser rechazado, porque aquí no es un tema que la Corte Constitucional esté limitando al gobierno nacional y a las diferentes instancias el ejecutar sus diversas atribuciones. En ese sentido, yo creo que es importante tomar en cuenta tres elementos. El primero es que la Constitución de la República, no la Corte Constitucional, establece que las Fuerzas Armadas deben encargarse del resguardo de la seguridad externa y soberanía del Estado. Primer tema. Segundo, también la Constitución y la ley establece que las Fuerzas Armadas pueden ayudar a la Policía Nacional de manera complementaria. Por lo tanto, aquí vemos que las Fuerzas Armadas tranquilamente podrían estar a los exteriores de los centros de rehabilitación social y por supuesto también haciendo control de armas, de estupefacientes en las calles y plazas del país. Y el tercer tema es que la Corte Constitucional, en el estado de excepción, ha determinado cuáles son las funciones y atribuciones tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. Y nos ha dicho que la Policía Nacional, debido a su preparación para garantizar la seguridad ciudadana, sí podría ingresar a los diferentes pabellones y centros de rehabilitación social, mientras que las Fuerzas Armadas deberían estar al exterior de los centros de rehabilitación social. Y eso no solo responde a una lógica y a un discurso que ya ha tenido la Corte Constitucional en diversos dictámenes y sentencias, sino que también esto se apega a lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, con estos tres elementos vemos claramente que aquí el problema no es de la Corte Constitucional, sino que es ya un problema del Ejecutivo. Aquí quiero precisar una cuestión, estimado Carlos. Mucho se dice que el gobierno nacional no puede retomar el control de las cárceles porque no entra las Fuerzas Armadas. Y es preciso señalar que la Policía Nacional sí puede ingresar con armamento letal a los diferentes centros de rehabilitación social. Pueden utilizar este armamento totalmente habilitados, siempre y cuando esto responda a una lógica de uso progresivo de la fuerza. Si es que aquí también se va a hacer actuaciones arbitrarias y discrecionales, obviamente que vas a tener responsabilidad. Pero si es un tema para garantizar la vida de los agentes penitenciarios, para garantizar la vida de personas que se encuentran privadas de libertad y que no tienen que ver nada con estos grupos que están en enfrentamiento, o vas a garantizar la vida de los mismos policías, puede hacer uso progresivo de la fuerza, inclusive disparando si es necesario. Así que también ese discurso de decir que, no, que la Policía Nacional está atada de pies y manos Eso. es falso. A eso Tienen iba, las doctor. herramientas y están obligadas a utilizarlo. La Policía Nacional debe garantizar la vida de quienes están ahorita a lo interno en los centros de rehabilitación social del país. Entonces, doctor Benavides, las declaraciones de la comandante general de la policía, Tanya Varela, se quedarían sin asidero. Ella ha dicho este fin de semana que no ingresaron de inmediato porque no habían las condiciones, un poco también argumentando aquello del uso progresivo de la fuerza. Es decir, 7 horas en las que se masacraron los presos y la policía fue un espectador más. No se entendería entonces esta postura. Desde ningún punto de vista. El ordenamiento jurídico es claro, tú puedes como policía hacer uso progresivo de la fuerza. Si ves que están disparándote,
y ves a un tipo que te está disparando, tú puedes hacer uso progresivo de la fuerza y también disparar. Estás habilitado constitucional y legalmente. Y si por ahí tuviste que ejecutar a una persona, esa es una causa de exclusión de la punibilidad porque tú estuviste garantizando un bien jurídico protegido, que es la vida. Estaba obviamente en riesgo tu vida, la de otra persona, y tú garantizaste eso. Y por lo tanto, esos policías, que aquellas personas que están disparando en las cárceles del país y están poniendo en riesgo la vida de muchos ecuatorianos, tranquilamente podían hacer y no deberían ser sancionados. Pero aquí decir que la Policía Nacional está atado de pies y manos, me parece que es una irresponsabilidad y desconocer el ordenamiento jurídico vigente. Ahora, si tú vienes a decir que inoperancia es por falta de norma, porque la Corte Constitucional no te permite, eso más bien solo son excusas para no hacer el trabajo que están obligados a ejecutar. Bien, 7 de la mañana con 40 minutos. Doctor Benavides, antes de darle paso a mi compañera Joana Ramos, una pregunta muy puntual. Yo a usted lo sigo en Twitter y usted explicaba en el caso Pandora Papers, por ejemplo, que no se enmarcaba en aquello de la grave conmoción social, que se determina claramente en la Constitución como causa o causal de destitución de un presidente de la República. El tema de las cárceles, ¿sí se podría enmarcar en un caso de grave conmoción social? Totalmente. Para mí, este es un ejemplo claro de lo que es una grave conmoción interna. La Corte Constitucional ya nos ha dicho 3 parámetros para que ocurra este tipo de cuestiones, para que se configuran. El primero, real ocurrencia. Vemos que eso está saliendo en todos los titulares de la prensa y no es un hecho aislado. Primer requisito que se cumple. Segundo, ¿en qué contexto? Violación a derechos humanos. Se están violando los derechos humanos. Segundo, crisis institucional. Vemos que la Policía Nacional se lava las manos y no quiere hacer su trabajo. Tercero, que esto genere una falta de convivencia en el país. Obvio, los ciudadanos están a la espera de lo que pase con sus familiares. Y cuarto, genera inseguridad. Se han cumplido todos los requisitos. Y el tercer elemento, que es la alarma social. Y obviamente vemos que existe alarma por parte de la ciudadanía. Por eso todos los ecuatorianos estamos expectantes y estamos preocupados de este problema. El tema de los Pandora Papers, eso sí era atado de los cabellos y no cumplía con los requisitos de la Corte Constitucional. Politizado también. Ahora, yo también pienso que aquí ciertos sectores políticos, a través de este flagelo social, podrían aprovecharse. Y con un ánimo de indolencia, van a utilizar esto como caballo de Troya para tumbar al presidente de la República. Pero aquí también hay que decir las cosas como son. Si bien es cierto, ya se configura la grave conmoción interna, la Constitución de la República establece como causal de destitución del presidente, según el 130, numeral 2, grave conmoción interna y crisis política. Ojo con eso. Faltaría el segundo requisito, la crisis política. Okay. Entonces, cualquier agencioso que se esté frotando las manos y pescar a río revuelto para destituir al presidente de la República con este tema no podría, porque faltaría este elemento, la de crisis política. Válida aclaración, doctor Benavides. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el abogado André Benavides, constitucionalista. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta entrevista. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos, doctor. Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Queda claro, ¿no? Quienes tenían la responsabilidad de ingresar a la penitenciaría porque estaban con la ley, por decirlo así, tenían esa obligación, no lo hicieron. Entonces aquí hay quienes no quieren ser responsables con ese tema. Ahora, usted habló de algunos puntos, ¿no? La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben encargarse de la seguridad externa, que la Constitución señala que se puede ayudar a la policía de forma complementaria por parte de las Fuerzas Armadas y que la Corte Constitucional determinó las funciones y atribuciones de las Fuerzas Armadas. ¿Qué queda? Se habla incluso de una consulta popular, de reformar la Constitución. ¿Es viable esto en estos momentos? Un cordial saludo, estimada Joana. A ver, me parece interesante su pregunta porque aquí vemos que existen desde varios sectores políticos y funcionarios públicos que nos venden humo. Lastimosamente vemos que no toman el toro por los cuernos y tratan de responsabilizar a otras instituciones e inclusive justificar su inoperancia por falta de norma. Lo primero, yo creo que este problema se hubiera podido evitar si es que hubieran hecho caso las autoridades a esas transmisiones en vivo horas antes de la masacre. Si ya sabían lo que iba a ocurrir, ¿por qué no hicieron nada? Aquí no me vas a decir que falta de norma,
que la Constitución, que la Corte Constitucional no me impide. Estaban advirtiendo horas antes de lo que iba a ocurrir el viernes y el sábado pasado. Primer tema. Segundo, aquí también este flagelo social se da porque tenemos un déficit de agentes penitenciarios. Según la norma de Naciones Unidas, tú tienes que tener un agente penitenciario por cada 10 privados de libertad. Y en nuestro país tenemos un agente penitenciario por 40 privados de libertad. Si tienes ese numérico de agentes penitenciarios en una población de 40,000, obviamente que se te va a salir las cosas de las manos, no es una casualidad. Y esto se debe porque el ex gobierno de Lenín Moreno desarticuló la escuela penitenciaria. Entonces esto no es una casualidad. Tercer tema, aquí se habla de que la consulta popular va a solucionar los problemas que tiene el país. Discúlpeme, eso es una aberración jurídica y eso lo único que intentan es cambiar el discurso para vender humo. Ahora nos van a decir que con consulta popular, modificando la Constitución, van a decir que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los centros de rehabilitación social del país. Con reformas constitucionales, reformas legales y consultas populares. Ya es momento de que se tome este problema con seriedad y se tomen todas las medidas necesarias para poder tomar el control nuevamente de las cárceles y ya de una vez por todas solucionar este tema. Pero hay jurídicamente qué hacer entonces, porque lo que hizo el presidente de la República de llamarle la atención a la Corte Constitucional por Twitter, que fue el único pronunciamiento que había hecho el presidente al respecto. Luego la Corte Constitucional rechazando este llamado de atención y diciéndole que usted se quiere lavar las manos y evadir responsabilidades. Y luego el presidente contestando diciendo que bueno, yo puedo opinar en el marco de la ley, no me puedo dejar de sentir indignado, más o menos lo que dijo. O sea, ¿qué queda entonces como a los ecuatorianos cuando estamos viendo que uno le dice que no es mi culpa, que no tengo cómo ingresar a la penitenciaría porque si no me mataban, cuando era la policía los que tenía que haber ingresado, la Corte Constitucional diciendo tú tienes que hacerte cargo y no tenías que lavarte las manos? ¿Qué nos queda? Bueno, afortunadamente parece que el presidente de la República reconoció su error. Aquí en términos criollos podríamos decir que se le chispoteó y por eso reculó en su comentario. Y obviamente varios sectores de la ciudadanía decían, no, es culpa de la Corte Constitucional, pero no es culpa de la Corte Constitucional. Los señores están haciendo su trabajo y me parece adecuado lo que dijeron en el dictamen. Obviamente que aquí tampoco podemos ser indolentes con la situación que están viviendo a lo interno de los centros de rehabilitación social y obviamente con el dolor de las familias. Pero el gobierno nacional puede tomar varias medidas. Primero, tranquilamente la Policía Nacional puede ingresar a las cárceles con armamento letal y puede hacer uso progresivo de la fuerza. Están habilitados. Ese no hay problema. Y ahora hay que buscar alternativas, soluciones de forma inmediata, inclusive al mediano plazo. Primera medida, yo estoy exponiendo una cuestión que me parece interesante. El presidente de la República debería emitir un decreto de carácter general indultando a aquellas personas que han cometido delitos de bagatela, delitos insignificantes, delitos que tienen penas irrisorias que son menores a 5, 4 años, que sean respecto de personas que han cumplido al menos el 50% de la pena, que no sean reincidentes. Entonces yo creo que hay que descongestionar el sistema de rehabilitación social y descongestionándolo primero te permite movilizar y desarticular las diferentes bandas que están en los centros de rehabilitación social del país y los vas trasladando a lo largo del territorio nacional y de esa forma ya se ha superado al menos de manera provisional, por así decirlo, este problema. Superaríamos al menos las matanzas. Ahora, de aquí viene un segundo paso y que es de manera concurrente con lo que digo. Los jueces del país tienen que ponerse a trabajar en dictarse regímenes semiabiertos y abiertos de rehabilitación social a quienes han cumplido con los requisitos que establece el COIP y han cumplido con cierto porcentaje de la pena. Obviamente para aquellas personas que han cometido delitos en los cuales no tienen alarma social, no han generado graves violaciones a los derechos. Obviamente que un asesinato, un narcotráfico, una violación, no se merece pues ningún tipo de indulto, ni tampoco ningún régimen semiabierto o abierto. Pero quien tuvo régimen semiabierto fue, por ejemplo, la semana pasada uno de los líderes de la banda de los Tiguerones, pues, y que justamente según la policía por eso fue el enfrentamiento el día viernes
y la madrugada del sábado. Pero por eso tenemos que hacer tenemos que poner los ojos, no podemos perder de atención al trabajo que realizan los jueces. Porque si una persona que ha cometido un delito de sicariato, de homicidio, le vas a dar régimen abierto, o sea, discúlpame, porque aquí se deben cumplir ciertos requisitos y aquí hay que tomar en cuenta el trabajo de jueces, porque también vemos que hay jueces que lastimosamente no hacen su trabajo de manera adecuada y están ocurriendo este tipo de cuestiones, ¿ya? Y por otra parte, yo creo que es un momento de adecentar el sistema de justicia en nuestro país, porque por actos de corrupción se están también prestando este tipo de cuestiones y también por una práctica que me parece desde cualquier punto de vista reprochable de hacer el uso desmedido de la prisión preventiva. Ya veíamos que la mayor parte de personas asesinadas este fin de semana fueron ciudadanos que estaban en régimen transitorio, que no tenían sentencia, que tenían recién una prisión preventiva y que eran personas que habían cometido perjurio, haberle mentido a un juez, haberle mentido a un notario. ¿Se merecen tener prisión preventiva a personas que han mentido a las autoridades públicas? Mientras existen otro tipo de ciudadanos que han cometido delitos más graves que tranquilamente se pasean y campean en las calles y plazas del país. Y en el mejor de los casos usando grillete electrónico, que es la medida que algunos les dan. Exactamente, abogado. Muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Siempre es un placer poder conversar con usted. Muchas gracias por la invitación, estimada Joana.